Qué bueno verlo en esta noche. Una vez más poder compartir con ustedes. La última vez que tuve la oportunidad de estar aquí parado hablábamos sobre Colosenses, así que yo quiero que usted vaya rápidamente ahí a Colosenses. También aquellos que nos ven en las redes sociales, bienvenido Colosenses. Nuevamente empezamos de una forma sistemática y expositiva a estudiar la palabra del Señor. Y hace 3 semanas, creo yo, más o menos, hicimos una introducción al libro ah, de Colosenses. Y yo ahí le pido perdón porque creo que puse capítulo 3 y no es el capítulo 1 que vamos a estar meditando. Así que Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 2, y vamos a hablar sobre el tema Un saludo ejemplar, fue el título que le pusimos o que le puse. Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Cuando lo tenga puede indicarme con un amén, por favor. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos a introducirnos en la carta y vamos a comenzar hablando sobre la salutación o el saludo que el apóstol Pablo envía a los hermanos de Colosa. En estos 2 versículos encontramos cosas interesantes que vale la pena resaltar. Ahora, yo sé que normalmente sería mejor si no, pastores, ¿por qué no entramos directamente al versículo 3, al cuerpo de la carta? Y quizás nos puede llenar un poco de ansiedad, pero déjeme decirle que el saludo que el apóstol Pablo da también fue inspirado por el Espíritu Santo. No fue que a él se le ocurrió, vengan los saludos, no. También fue inspirado por el Espíritu Santo y no lo podemos de menospreciar. Creo yo que debemos estudiarlo con la misma intensidad como si fuéramos a estudiar el capítulo 2, el versículo 13 y 14, que dice: y estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Así que con la misma intensidad que quizás nos sentaríamos a estudiar ese versículo tan profundo, ¿no? El versículo 3 dice que estando muertos en delitos y pecados, Jesucristo nos dio vida. Bueno, yo espero de que usted con esa misma intensidad, con esas mismas ganas le pueda poner el interés hoy a que meditemos en estos 2 versículos. Entrando ya en materia, la forma en que el apóstol Pablo comienza a saludar en esta carta o en esta epístola o en todos los escritos del apóstol Pablo era la misma forma que se usaba en los tiempos del apóstol Pablo para saludar cuando se escribía una carta. O sea, Pablo siguió ese mismo patrón, pero aunque era el mismo patrón, hizo algo impactante, llamémoslo así, a la hora de escribir esta carta. El patrón es fácil. Pablo comienza primero hablando del autor, habla luego de los destinatarios y da un corto saludo y luego presenta el cuerpo de la carta. Entonces, aún los paganos saludaban de esta manera, siempre saludaban el autor, el destinatario y daban un poquito o un breve saludo. Ahora, miremos rápidamente el autor. Cuando usted lee el versículo 1, cualquiera puede identificar que el autor es ¿quién? Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Llamémoslo así, apóstol Pablo. Como que no, luego no se ve a los que están allá atrás. Ahora tratemos el azul. El apóstol Pablo.
Pero Pablo desde el principio de la carta deja bien claro cuál es su posición y cómo llegó a esa posición. Es decir, Pablo dice, primero dice aquí, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y qué más dice? Por voluntad de Dios. O sea, Pablo le deja claro a los primeros oyentes y a nosotros que él era un apóstol, que él no se llamó a él mismo como apóstol y que su llamado es la voluntad de Dios. O sea, yo no me puse en esa posición. A Pablo tampoco lo nombró ninguna iglesia. A ver, llamemos ahorita a Pablo y pues pongámosle que él va a ser el apóstol. Alguien dirá, bueno, es que yo no me llamo, pero es que la gente me llama y como la gente me llama, pues entonces, pues, no. No, Pablo dice, a mí me llamó el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa que Dios lo llamó? Significa de que todo lo que él tiene que decir en esa carta tiene el respaldo de quién? De Dios. Y lo digo en esta carta porque ahora estamos hablando de esta carta, pero cualquier otra carta de la palabra, Timoteo dice que fue inspirada por Dios, ¿cierto? Lo que significa de que todo lo que dice allí tiene el respaldo de Dios, tiene la autoridad de Dios. Entonces, lo digo una vez más, y creo que cada vez que enfrentemos a una epístola como esta o a un pasaje donde hable esto, lo voy a decir y creo que esta es la segunda o tercera vez que lo digo porque creo que cuando estudiamos en Efesios lo dije y Filipenses lo dije, ahora lo voy a volver a decir. El movimiento apostólico moderno que estamos viendo por ahí es un fraude, es un total fraude, es una herejía. ¿Qué es una herejía? Es desviarse de qué? De la verdad. Todo el que usted encuentra por ahí que apóstol, eso es un fraude. Y ya le voy a explicar por qué. Es falso y es un fraude simplemente porque Dios nunca ordenó esos apóstoles modernos que hoy encontramos. Piense por un momento. Cuando usted ve la iglesia del primer siglo, usted no encuentra un solo escrito donde se hable de la sucesión apostólica. O sea, después de que murieron los últimos apóstoles, usted empieza a leer todos los escritos del primer siglo y usted no encuentra apóstoles por ningún lado. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que habían falsos apóstoles. Y por ejemplo, la iglesia de Éfeso en particular, una de las cosas que Dios resalta de esa iglesia era que ¿qué? ¿Qué hicieron ellos? Identificaron los falsos apóstoles, o algo que podemos decir, los falsos apóstoles siempre han existido, porque dice que identificaron a los falsos apóstoles y que los denunciaron. No les creyeron ese cuento. Luego, después de que entra Constantino en acción, allá en como en el siglo cuarto, en el 400, por ahí 300, perdón, entra ese tiempo de oscurantismo, ¿no? Donde, pues, empezaban a pasar cosas medias extrañas y usted tampoco encuentra a los famosos apóstoles. Luego llega la reforma, por ahí en el 1500, la iglesia empezó a desempolvar, digámoslo así, las enseñanzas que Roma había querido esconder y tampoco encontramos apóstoles. Ahora, yo leyendo un poco en estos días sobre otro tema, encontré algo interesante, que por ahí en el 1830 más o menos, un pastor, Edwin Irving, comenzó a predicar en lenguas y a decir de que Dios le había dado una nueva visión, diciendo que los apóstoles y los profetas no habían cesado y que la iglesia necesitaba todavía los profetas y los apóstoles, que había que tener unas nuevas revelaciones, palabras proféticas, visiones, hablar en lenguas y todo ese tipo de cosas que hoy encontramos, ¿no?
una vez más, Eclesiastés 1.9 dice que no hay nada debajo del cielo. O sea que lo que estamos viviendo hoy, ya por allá en el 1830, quiso salir a flote. Pero dice este historiador que, gracias a Dios, su enseñanza, así como se levantó, asimismo disminuyó. Entonces, hermano, ahora luego nos encontramos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y hasta nuestros días, que reapareció otra vez esa enseñanza y hoy usted ve, según ellos, que en cada pueblo tiene que haber un apóstol y que usted tiene que estar bajo el liderazgo o la cobertura de ese apóstol y bla, 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 bla. Hermano, ese movimiento no es bíblico. Ese cuento de que usted tiene que estar bajo la cobertura de un apóstol, ese cuento de que usted tiene que ser hijo de un apóstol, como lo llaman ellos, ese cuento de que usted tiene que estar bajo el manto profético del apóstol, el que se llame, no es bíblico y es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque no hay más apóstoles. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Mire, si la gente leyera o fuéramos como los hermanos de Berea en Hechos capítulo 17, versículo 11, hermano, ya esa enseñanza se hubiera acabado. Pero como no hacemos eso, y si alguna de esas personas está todavía viendo esto, estará preguntando, a ver, ¿por qué usted dice eso? Bueno, si me da unos minutos le explico. Lo digo no porque yo lo quiera decir, no porque le tenga ni envidia ni celos a ninguno de estos señores, sino porque es que la Biblia lo dice claramente. Hechos capítulo 1, versículo 22, no tiene que buscarlo. Allí está claramente que después de que la iglesia o los apóstoles se reunieron después de la resurrección de Jesucristo, después de la muerte de Judas, se reunieron pensando que Dios les había dicho que tenían que ordenar a otro apóstol. Y claramente el versículo 23 dice, Pablo dice que una de las características para poder ser apóstol, esa persona tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Y el versículo 23, allá en Hechos capítulo 1, dice que de la cantidad que habían ahí, ¿sabe cuántos llenaban ese requisito? 2. Solo 2, el versículo 23, llenaban ese requisito. Pablo en Hechos capítulo 9, defendiendo su apostolado, porque él estaba defendiendo su apostolado, él dice, ¿acaso no soy yo apóstol? No he visto yo al Cristo resucitado. Y todos sabemos que al apóstol Pablo Cristo se le apareció. Hermanos, esa era la marca. Ahora, y si alguno hoy nos viene a decir, un momentico, pastor, lo que pasa es que a mí también se me apareció el Señor Jesucristo y esto y lo otro. Bueno, eso nos deja un problema serio. Si usted me dice que a Cristo resucitado se le apareció a usted. Porque Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 y 9, él dice claramente que a la última persona a la que él se le apareció el Cristo resucitado fue a él. Y no es falta de fe, no es falta de visión, no es falta de nada, hermano. La Biblia es clara. O sea, ¿a quién le creemos? ¿A los que nos dicen hoy que Cristo se le apareció y que lo nombró como apóstol? ¿O creemos a lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo, al verdadero, para que escribiera en 1 Corintios capítulo 15? Bueno, yo le creo a la palabra, no sé usted quién le quiera creer. Ahora, ¿cuál es la función o cuál fue la función de los apóstoles? Bueno, cuando estudiamos Efesios encontramos la respuesta. Su función de los apóstoles y de los profetas era poner el fundamento donde la iglesia iba a ser ¿qué? Establecida, o las enseñanzas donde la iglesia se iba a establecer. Dios puso el fundamento, o Dios, sí, Cristo llamó a los apóstoles y los usó a ellos, a los profetas verdaderos, para que pusieran ese fundamento. Y eso lo dice Efesios, ¿no? Y a veces la gente quiere volver a Efesios 5, donde dice los 5 ministerios. Eso no lo podemos separar de Efesios 2, donde dice que sí, sobre los apóstoles y los profetas fue puesto ¿qué? El fundamento. Como iglesia, la iglesia del Calvario es una iglesia apostólica. No
porque estemos bajo la cobertura de alguno de los apóstoles, esos modernos que andan por ahí, sino porque estamos establecidos sobre el fundamento que pusieron los verdaderos apóstoles y profetas en el tiempo de que ellos escribieron, donde el fundamento fue revelado directamente de parte de Dios. Mire, son tan fraudulentos estos apóstoles que por ahí hay uno chileno, creo, que ahorita al final de año escuché que alguien se tomó la molestia de buscar las profecías que él hizo en el 2019 para el año 2020 y analizarlas, y ni una sola se cumplió. Y la gente sigue creyéndolo. Y es tan, como, tan sinvergüenza que todavía ahorita este año ya había lanzado supuestamente la palabra profética que venía para el año 21. Y la gente sigue diciendo, amén, gloria a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia decía que el falso profeta, ¿qué había que hacerle? Lo apedreaban, lo mataban, porque Dios dije, yo no he dicho nada. Hoy ya no nos regimos bajo esa ley, pero si fuera así, más de uno ya debería haber acabado. Entonces, hermano, el ministerio apostólico moderno es un fraude, y ahí está la evidencia bíblica. Ahora, si alguno nos presenta evidencia bíblica de que todavía se puede seguir la procesión apostólica, pues entonces enseñaremos eso, pero la verdad es que no la encontramos. Entonces Pablo comienza primero diciendo que él es el apóstol de Jesucristo y que es por la voluntad de Dios, no llamado de hombre, y también involucra ahí al hermano Timoteo, que era el que le estaba ayudando. Ahora, dejando esto claro, pasamos al versículo 2, donde el apóstol Pablo nos presenta tres características, si podríamos llamarlo de esa manera. Algunos podríamos quizás ver una o dos, pero llamémoslas tres características que el apóstol Pablo resalta de estos hermanos. La primera es que los llama, ¿cómo? Santos. La segunda, que los llama fieles. Y la tercera, llamémosla hermanos. Tres características: santos, fieles y hermanos. Así que vamos a mirar cada una de ellas rápidamente. Santos. Hagamos dos preguntas. ¿Qué es un santo? ¿Cuál es el concepto que tenía Pablo de un santo? Ahora, por la influencia, yo se lo dije un día, si lo digo con mucho respeto, pero es una verdad, por la influencia del catolicismo romano, hay muchas cosas que se nos han pegado y que todavía que tenemos que ir a la luz de la palabra e ir soltando. Pero por la influencia del catolicismo romano, muchos tienen una idea equivocada de lo que es un santo. A veces la gente, o según Roma, o según lo que la gente piensa que santo es vivir una vida fuera de lo común. Que santo es alguien que pues que no hace nada. No, ay, es que eso es un santo. Y algunos, luego de morir, si han mostrado que han hecho algún milagro, ¿no? Los canonizan y los nombran como santos. La pregunta sería, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Dice la Biblia que el santo es una persona que vive una vida fuera de lo común? ¿Cuál era el concepto que tenía el apóstol Pablo? Mire, Pablo le escribió a personas como usted y como yo, sujetas a pasiones como usted y como yo, personas con debilidades como usted y como yo, personas que estaban vivas, personas que no habían hecho ningún milagro, y a esas personas Pablo las identifica como santos. Y lo interesante es que no solamente le dice a la iglesia de Colosa, sino que cada vez que el apóstol Pablo escribía a una carta a uno de los hermanos, a una de las iglesias que él escribía, los llamaba o le decía a los santos.
de Éfeso, a los santos de Corintios, a los santos de aquí y de allá. Ahora, ¿qué es la palabra santo? Cuando la palabra usa la palabra santos en referencia a los cristianos, no está hablando de superhombres que no pecan, que no se equivocan o que andan en el aire o que tienen alitas o la aureola aquí arriba. La escritura usa la palabra santo o santos en referencia a la iglesia para identificar todas las personas que han sido, ¿qué? Separadas. ¿Para quién? Para Él. Que han sido seleccionadas o elegidas para Él. Santos son los que han sido llamados para ser de Dios. Santos son los que han sido comprados por medio de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Esos son los santos. No son super personas. No son personas que no pecan. No, son pecadores que han sido regenerados por Dios y que cada día están siendo santificados. Así que santo no es perfecto cuando hace referencia al hombre. Santo no es que tiene que hacer milagros tampoco. Santo en la escritura significa que tú has sido elegido para Dios. Bueno, pongámoslo aquí, para Dios. Que tú has sido separado para Dios. Hermano, y la doctrina de la elección, ¿no? Pongámoslo aquí, elección, es bíblica. Usted la encuentra en Romanos, usted la encuentra en Efesios. Dice claramente que Dios nos escogió para ser suyos en la eternidad, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. También se le llama predestinación. Hermano, la predestinación es una doctrina bíblica. Y todo cristiano tiene que creer en la predestinación, tiene que creer en la elección, porque es bíblica. Ahora, en los detalles de cómo ocurre esa elección o esa predestinación allá en la eternidad pasada, bueno, ya ahí empiezan las discrepancias. Pero de que es bíblica esa doctrina, es bíblica. O sea, no la podemos arrancar de la palabra. Ya usted elegirá, ya usted escoge cuál postura quiere usted acomodarse a lo que usted quiera, pero en sí la predestinación es bíblica. Efesios lo dice, Romanos lo dice y muchos pasajes lo dicen. Entonces, santos, porque fueron llamados por Dios desde antes de la fundación del mundo y cada día están siendo transformados, santificados para ser semejantes a su Hijo Cristo. Vaya a Romanos capítulo 8, versículo 29. Y mire, y de hecho aquí aparece la palabra para que usted vea que es que no es en posición mía, es bíblica. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fueran conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Hermanos, esta es la meta del cristiano. No hay otra. Cualquier otra meta antropocéntrica que el hombre quiera presentar es anatema. Cuando a ti te dicen, usted lo escucha por ahí, Dios te formó para que fueras rico, Dios te creó porque esto y lo otro. No, 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 no. Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te separó, Dios te santificó para que cada día te parezcas a su Hijo. Y lo dice aquí Romanos 8:29 claramente. ¿O no lo dice? El creyente tiene que examinar su vida cada día y analizar y decir, oiga,
¿Me parezco yo hoy más a Cristo? ¿Me estoy pareciendo cada día más y más a Cristo? Hermanos, y creo que esto lo podemos alinear con Primera de Juan 3:3, no tiene que buscarlo, lo hemos mencionado muchas veces. Porque Juan 3:3 dice que aquel que espera su venida se purifica a sí mismo porque lo veremos tal y cual como Él es, hermano. Hermano, cuando seamos glorificados, nadie tendrá que preocuparse por el pecado. No habrá pecado y nos pareceremos a Cristo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Él nos va perfeccionando cada día. O sea, posicionalmente, si estamos en Cristo, mire lo que le voy a decir, posicionalmente, si tú estás en Cristo, ya eres un santo. Hay personas que cuando usted las exhorta, porque están comportándose de una forma incorrecta, y usted los llama, la respuesta, yo creo que usted la ha escuchado muchas veces, ¿acaso yo soy santo? Bueno, si usted ha leído la Biblia y ha entendido la doctrina bíblica, usted sabe que usted es santo. Y le digo algo que es difícil de escuchar, pero es la verdad. Si tú no eres santo, significa que vas camino al infierno. Y yo creo que usted me está escuchando la palabra bajo el contexto bíblico de lo que significa santidad, santo, y no bajo la idea romana que se le metió a su cabeza de lo que es santo. O sea, hay que desaprender. Yo sé que es difícil desaprender para aprender algo nuevo, pero tiene que hacerlo. Cuando usted escucha santo, lo que Cristo le está, lo que está diciendo es que ha sido separado por Dios. Todos los creyentes verdaderos, aclaremos, ¿no? Los creyentes verdaderos son santos. Si usted no se considera santo, usted va camino al infierno. Así que si usted es de los que usa esa expresión para justificar su pecado cuando alguien lo corrige, pues corrija esto, porque si tú estás en Cristo, eres santo. Ahora, si no estás en Cristo, entonces tienes toda la razón para decir que no eres santo, porque no lo eres. No te engañes a ti mismo. Pregunta hasta allí. Segunda descripción que da el apóstol de la iglesia, de estos hermanos, no solo los llama santos, sino que los llama ¿qué? Fieles. Fieles. Lo que Pablo dice con esta expresión fieles es que no son fieles únicamente, no son santos únicamente los que dicen que son santos, sino que los que lo evidencian por medio de su fidelidad. Son aquellos que, independientemente de las circunstancias que están pasando, permanecen unidos. ¿A quién? A Cristo. De hecho, el hermano Mateo, a ver, la semana pasada, hace 2 miércoles, habló sobre el tema, ¿no?, de la perseverancia. Y él hablaba, ¿no?, la perseverancia posicional, la perseverancia en comunión o en la práctica, y la perseverancia o los frutos de la perseverancia. Verán, la fidelidad. La fidelidad. Y en la iglesia tiene que haber gente fiel a Cristo, no al hombre, sino fiel a Cristo, y no gente complacida. Porque la gente complacida lo que hace es que cuando en otro lado le ofrezcan algo mejor o sean complacidos en otro lugar, simplemente van marchando. La persona fiel está allí, lluena, llueve y relampaguee. Ahora, aquí es bueno recordar algo que dijimos en la introducción de esta carta. Estos hermanos estaban siendo atacados por falsos maestros. Hoy usted y yo somos atacados de una u otra manera también por los falsos maestros. Estos maestros les hacían creer que necesitaban algo aparte de ¿quién? De Cristo.
Y posiblemente algunos de estos hermanos estaban manifestando, digamos, esas síntomas de querer regresar atrás o de apostasía, de ser arrastrados por los falsos maestros. Pero Pablo aquí identifica a los hermanos y le dice: estos hermanos, ustedes son santos, ustedes son fieles. Vaya por ejemplo al versículo 21-23 del capítulo 1. Lo vamos a estudiar más adelante, pero quiero decir algo sobre esto. Dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sangre por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Miren lo que dice el 23. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Hermano, una de las evidencias de que usted es verdaderamente salvo es que usted permanece fundado. Fundado es como la fundación de una casa, ¿no? Eso de ahí no lo mueve. Dice: firmes en la fe. ¿En cuál fe? Aquí, y ahí donde a veces uno tiene que agarrar, yo lo expliqué un día, donde uno tiene que agarrar las palabras y estudiarlas en el contexto. Esta palabra fe allí no es creer, es que el mensaje. Si te permaneces firmes en el mensaje, en lo que has escuchado, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Hermano, y aquí miramos algo interesante, que es uno de los puntos en la teología donde quizás hay mucho debate. Y es, hermano, la obra de Dios y la responsabilidad del hombre. La obra de Dios y la responsabilidad del hombre. Yo no quiero que nadie salga de aquí pensando que perseverar es un requisito para que usted sea salvo. No, 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 no. El perseverar es una evidencia de que usted ya es salvo. Cuando Pablo dice: si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe sin movernos, es la responsabilidad que el hombre tiene. Es como la otra cara de la moneda, si usted me permite llamarlo de esta manera. Mire, Dios es soberano, yo digo amén, pero el hombre es responsable. Dios te da la fe. Bueno, eso creo yo que dice la Biblia. Dios me da la fe, pero ¿quién es el que tiene que creer? El hombre. O sea, Dios no va a creer por mí. Dios me da el arrepentimiento, pero ¿quién tiene que arrepentirse? El Dios, yo, no Dios, perdón. Dios no se va a arrepentir por mí. Dios me preserva, pero el que persevera es ¿quién? Soy yo. ¿Cómo sé yo que estoy siendo preservado por Dios? Bueno, porque estoy perseverando. El hermano Mateo habló de esto hace 2 semanas. El hermano Nelson creo que también algo mencionó cuando estaba predicando. Yo tengo que actuar. Dios no se va a bajar a hacer lo que a mí me toca que hacer. Y ahí es donde a veces la gente empieza a tener esos conflictos. O sea, si Dios pide algo, sí, pero yo tengo que hacerlo. Entonces esta carta fue escrita a hermanos que eran santos y fieles. Es decir, no era a los que dicen con los labios que son cristianos. Hermano, porque eso es fácil, son muchos. ¿Sabe cuántas personas dicen que son cristianos? ¿Sabe cuántas personas dicen que están unidos a Cristo por la fe? ¿Sabe cuántos? Una cantidad. Pero ¿sabe cuántos permanecen, llueve, truene o relampaguee allí? Poquitos. Por aquí ha pasado mucha gente
que ha dicho que cree en Jesucristo. Muchos se han bautizado, muchos han servido. ¿Y dónde están ahorita? Uno podría decir, bueno, al menos estuviera en otra congregación. No, están en el mundial, con el mundo. Están en el alcohol, están en las drogas, están quién sabe en qué tanta cosa. Pablo dice, si estás unido a Cristo, en la práctica tienes que mantenerte fiel a Él, manteniéndote unido al fundamento del Evangelio. Como Juan 15 que lo presenta, soy un pámpano, pero si me alejo de la vid, ¿que es quién? Cristo, me voy a secar. Entonces, es la responsabilidad mía. Yo tengo que tomar esa acción. Ahora, la última distinción, pregunta sobre ello, sobre la fidelidad antes de pasar a la última distinción. Estaba volviendo la garganta. Lleva tanto tiempo que no hablaba. Tanto. La última distinción que encontramos es, ¿a quiénes? A los hermanos. Es decir, si somos hermanos es porque pertenecemos ¿a qué? A la familia. Pongámoslo aquí pues de Dios. Lo he dicho varias veces, hay solamente dos familias en la tierra, hablando espiritualmente. O la familia de Dios o la familia del diablo. Los que están en la luz o los que están en las tinieblas. Hermano, en virtud de que estamos en Cristo, pertenecemos a la familia de Dios. Eso tiene que tener claro. En virtud de que estamos en Cristo, pertenecemos a la familia de Dios. No es por nada que yo haya podido hacer o que usted haya podido hacer o por nada que hayamos dejado de hacer, sino porque estamos en Cristo. Y como lo mencionamos en la introducción, la frase, pongámosla por acá, en Cristo, y le voy a decir algo en Cristo, le voy a decir algo interesante para que usted lo tenga presente. A ver, pegamos aquí, en Cristo. Aparece varias veces en la epístola. En esta epístola y en las demás epístolas. Y dice alguien que esa frase, en Cristo, en Cristo, en las epístolas del apóstol Pablo aparece 33 veces. 33 veces. Y la frase complementaria a esta, en Cristo Jesús, que dice, en Cristo Jesús, aparece 43 veces en sus epístolas. 48. 48 veces en sus epístolas. Haga la suma. Hermano, todo lo que tenemos es en virtud a que estamos en Cristo o en Cristo Jesús. No hay lugar para la vanagloria. No hay lugar para la vanagloria. Hermano, tenemos que entender que si estás en Cristo, significa que le perteneces. Le perteneces. Él te compró en la cruz del Calvario a precio de sangre, le perteneces. Y si estamos en Cristo, pues entonces somos una familia. Pertenecemos a la familia de Dios. Y como en toda familia física, pues hay unos que son más altos, unos más bajitos, unos que tienen un temperamento, otros tienen otro temperamento, esto y lo otro. Pero eso no significa que dejamos de ser familia. A veces discutimos, ¿no? El único que no sabe lo que es eso es el hijo único. Pero todos los demás
que han tenido hermanos saben lo que es discutir con un hermano, ¿o no? Los que son hermanos aquí. Ya algunos ya están un poquitico adultos, pero usted puede recordar por allá cuando se daban sus cachetadas guajoloteras, como dicen por ahí, con sus hermanos o sus gritos o los que sea. A veces hay unos dos que pelean más entre ellos, ¿no? Nosotros somos tres y entre nosotros tres, por ejemplo, mis dos hermanos menores eran los que más peleaban entre ellos. Yo de vez en cuando, pero no mucho, pero ellos entre ellos como que eran más la cuestión, ¿no? Pero eso no significa de que seguimos siendo familia. Y lo digo porque entonces algunos pensamos que el pastor dice que somos familia de Dios. Entonces significa de que todo va a ser color de rosa. Yo quisiera que fuera así, oh pastor. Pues dígamelo a mí que soy el pastor que a veces tengo que lidiar con los conflictos entre los hermanos. Yo quisiera, pero no. Van a haber dificultades. Pero eso no significa de que no somos familia de Dios. Pero mire, ahora mire el versículo 13. Porque ahí dice algo interesante, luego lo vamos a estudiar dedicar un poco más tiempo. Pero el capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Nos trasladó, ¿de dónde? Al reino de su Hijo amado. Aleluya. Hermano, es decir, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahí lo describe en el pasaje como el reino de su Hijo amado. Aquí hay que recordar las palabras del Señor Jesucristo. Iglesia, estamos en este mundo, ¿pero qué? Pero no somos de este mundo. Recuerde la oración sacerdotal de Jesucristo allá en Juan capítulo 17. Él oró y le dijo, Padre, guárdalos del mundo. Hermano, si Dios lo dejó a usted aquí en esta tierra, al salvarlo fue con un propósito. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos celestiales viviendo en un mundo terrenal caído. Eso tiene que tenerlo claro. Todo cristiano tiene que tener eso claro. Somos ciudadanos celestiales viviendo en un mundo caído. Por lo tanto, nuestra responsabilidad con el poder dado por el Espíritu Santo, o sea, no es en mis fuerzas, sino por el poder dado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, yo debo vivir en este mundo terrenal sabiendo o marcando la diferencia. Yo debo vivir no bajo las normas terrenales, sino bajo las normas celestiales. Le voy a dar un ejemplo. Hay un país de Sudamérica que hace poquito estaba celebrando porque le dieron libertad para asesinar a los bebés. Usted puede matar a un bebé y nadie dice nada. O conocido mejormente como aborto, ¿no? Si usted le digo asesinar a un bebé, dice, ay, pero bueno, el aborto entonces, bueno, no sé. Bueno, el reino terrenal aprobó eso, pero si una familia que cristiana celestial que conoce la palabra de Dios, aunque la ley terrenal le permite hacerlo, la ley celestial le dice, da vida. No tiene la autoridad para quitar esa vida, solo la tiene Dios. Nosotros nos regimos bajo las normas de Cristo, porque le pertenecemos a quien, a Cristo. O sea, en todo lo que el cristiano hace, debe hacerlo primeramente bajo los principios del reino de Dios. Hermano, mire, antes de que usted sea guatemalteco, antes de que usted sea salvadoreño, mexicano, colombiano, norteamericano, tú eres cristiano. Tú eres cristiano. Antes de ser hombre de negocios, tú eres cristiano. Antes de ser constructor de casas, tú eres cristiano. Antes de ser lo que usted sea que haga, tú eres cristiano. Eres ciudadano ¿de qué? Del reino celestial. Y todo lo que usted hace en su vida diaria, si estás en Cristo, debe reflejar sí o sí que tú eres cristiano.
que tú eres ciudadano celestial. Tristemente muchos de nosotros hemos olvidado esa verdad, y vivimos de una manera diferente. ¿Sabe? Un comentarista dijo algo interesante sobre estos versículos. Dijo lo siguiente, creo que lo puse en la pantalla. Dice, ellos se movían alrededor de Colosas, o sea, hablando de los hermanos de Colosa. Ellos se movían alrededor de Colosas, pero al mismo tiempo en Cristo. Ellos trabajaban, servían, cuidaban sus casas, hacían negocios, se juntaban con sus vecinos, atravesaban por penas y alegrías, pero todo eso lo hacían en Cristo. Hermano, ¿será que nosotros llevamos a Cristo a todo lugar que vamos? Eso es ser ciudadano celestial. Mire, hay cosas suyas que como mexicano, salvadoreño, hondureño, guatemalteco, la nacionalidad que usted sea, hay cosas que a pesar de que usted tiene mucho tiempo aquí viviendo en medio de tanta gente, hay cosas de suyas, de su idiosincrasia, de su nacionalidad, que usted lleva con usted que no pierde. Bueno, el ciudadano celestial es lo mismo. Bueno, se puede decir lo mismo de nosotros. Se puede decir que en todo lugar que nosotros vamos, somos cristianos. Por ejemplo, en esta pandemia. Es un buen ejemplo. ¿Se nota en esta pandemia que tú y yo somos cristianos? ¿O estamos viviendo como todo el mundo? En temor, en ansiedad, en desespero, que se acaba el mundo, que ya viene, que si me pongo la vacuna me pone el 6-6 y que no sé qué, que sé cuántas. O sea, ¿estamos nosotros enteros o usted está reflejando que es cristiano? Hermano, en tiempo de crisis. O sea, ¿quién no tiene tiempo de crisis? Se refleja en ese tiempo de crisis que tú y yo somos cristianos. Hermano, cuando hay tristeza, bueno, ¿quién no se ha puesto triste? Creo que todos nos ponemos tristes. El que diga que no ha puesto triste es puro cuento, pero la pregunta es, bueno, en medio de esa tristeza, ¿usted refleja que es Cristo? Aquellos que son solteros y ya por allá van más allá de los 20, ya, a ver, después de los 25 para arriba la gente empieza a preocuparse. Estoy soltero y ya empiezan a preocuparse. Sí, bueno, ya tienes más de 25, estás preocupado, pero yo te pregunto, ¿en tu soltería reflejas que eres cristiano? El casado, en su matrimonio, ¿reflejas tú que eres cristiano o eres de los que están casados y quieren ser solteros? Sí, porque es que los casados, los solteros quieren estar casados y los casados quieren estar solteros. ¿Sí? Se cruzan las cosas. Cuando estás enfermo, refleja, se nota que eres cristiano. Y así podríamos seguir sacando más ejemplos. Hermanos, si estamos en Cristo, debemos marcar la diferencia en todo lugar que nos encontremos. Pregunta, antes de irnos al versículo 2, o al final del versículo, a las dos cositas más. Un dulcecito, hermana. Oh, bueno, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario hasta allí? ¿Todo claro? Vámonos sobre las últimas dos palabras que el apóstol Pablo menciona aquí. Vamos a borrar. Yo creo que ya el que anotó, anotó. Y el que no, pues voy a tocar cómo hacen los muchachos bueno, mejor no les doy ideas porque mejor no les demos ideas porque entonces pues le empiezan a practicar mucho y si digo algo van a decir, pues usted nos dijo que le hiciéramos. Entonces mejor no demos ideas. Dos palabras más. ¿Cuáles son? ¿Ya las vio? Del saludo final. Gracia y paz. Dice el versículo 2 al final,
Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas dos palabras demuestran dos cosas digamos, en mi forma de entender lo que estamos aquí estudiando. Las dos palabras resumen el contenido de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y en segundo lugar, nos permiten distinguir el cristianismo de cualquier otra religión. Esas dos cosas. Primero, resumen el contenido del Evangelio. Y segundo, nos permite distinguir entre el cristianismo y cualquier otra religión. Por ejemplo, una de las características típicas de una religión es tratar de mostrarle al hombre cómo puedes llegar a Dios. ¿Qué puedes hacer para ser aceptado por Dios? Roma dice, pórtate bien, haz limón, y haz todo ese relajo para que ganes puntos con Dios. Los otros dicen por allá, haz tal cosa para que puedas reencarnar luego en un mejor animal y para aquí y para allá. Le da una lista de todo lo que usted tiene que hacer para lograr el favor de Dios. Eso dice la religión normal. ¿Qué dice el cristianismo? El cristianismo dice todo lo contrario. Que tú como hombre, como mujer, no puedes hacer nada para llegar a Dios. No puedes hacer nada para ganar el favor de Dios. La Escritura nos muestra qué fue lo que Dios hizo para venir a qué. A buscar ¿a quién? Al hombre. La religión le dice qué es lo que tienes que tú hacer para alcanzar a Dios. La Escritura dice, o el cristianismo dice, no, mira lo que Dios hizo para poder venir e encontrarte. Entonces, la religión presenta el esfuerzo del hombre, el cristianismo presenta lo que Dios hizo. Descendió de su trono, eso es lo que dice Filipenses, ¿cierto? No escatimó ser igual a Dios, sino que dijo que voy a dejar toda mi gloria y voy a venir a hacerme uno igual que ellos. Vine a buscar al hombre. Y eso es una de las cosas que desde Génesis, desde que el pecado entró, siempre ha sido Dios el que ha buscado al hombre y no el hombre a Dios. Y yo le dije un día, tenemos que corregir ese concepto. Es que encontré a Jesucristo. No, Jesucristo te encontró a ti. El perdido eras tú, el perdido era yo, no él. Y todo eso que le he descrito, de que Jesucristo se despojó, y todo eso lo hizo ¿por qué? Ok, por amor. ¿Y por qué más? Por gracia. ¿Qué es gracia? ¿Cómo? ¿Es eso? Favor inmerecido. Es decir, que usted no lo merecía. Y aquí es donde la gente empieza a tener conflictos. Porque a veces los seres humanos no queremos aceptar. Choca con nuestro orgullo. Dios tuvo que venir a salvar al hombre porque el hombre no podía salvarse por sí solo. Así que la salvación es un regalo que se nos da no por los méritos que nosotros podamos hacer, sino por los méritos que Cristo logró en la cruz del Calvario. Le guste o no le guste, lo entienda o no lo entienda, lo acepte o no lo acepte, pero eso es lo que la Biblia enseña. No es por tus méritos, sino por los méritos ¿de quién? De Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 8 y 9, muy conocido, dice, porque por gracia sois ¿qué? Salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don ¿de quién? De Dios, no por obras, para que nadie
Sí, gloria. Es que usted se imagina la gente diciendo, y es que yo soy salvo porque yo hice esto, porque yo hice esto, porque yo hice esto. Sí. Imagine Pedro diciendo, pues yo caminé sobre el mar. Pues, ¿quién supera entonces a Pedro? Es más, y me crucificaron igual que a Cristo, y me crucificaron cabeza abajo. Es más, supérelo pues. Ya, entonces ya entra Noé y dice, no, 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 pero es que mire, yo hice un barco gigante y no tenía la tecnología que tenían ustedes. Porque si hoy usted le dice al hermano Gabino, hágame un barco de esos, o le dice usted al hermano Mar, hágame ese barco, es un par patadas en eso. Todo es poco de maquinaria que tiene, y listo, vámonos, sí, pero bueno, y llega Noé y dice, yo lo hice, mire. Y así empieza cada quien, o vaya usted al el libro de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Imagínese usted. O sea, ¿qué méritos? Cuando usted mira eso, ¿con qué cara llego yo a decirle a Dios, ay, a ver qué, a ver qué le digo yo, Señor? Pedro dice, y yo le prediqué a más de 3,000. Y yo le dije, Señor, yo allá, 50. O sea, dice, eso es por gracia, ¿no? Algo inmerecido. Y mire algo interesante, yo encontré algo que está en inglés, ah, la gracia, ¿no? En inglés se escribe grace, ¿no? Y entonces esta persona hizo un acróstico con esa palabra, ¿no? Con grace. Con grace, esa palabra grace. Y lo puso de la siguiente manera, dijo God riches at Christ's expenses. O sea, las riquezas de Dios a costa de Cristo. No alcanzo a salir allá, yo lo dije muy rápido entonces. Allá al frente, mírenlo. Así lo puso esta persona. God's riches at Christ's expenses. O sea, las riquezas de Dios a costa de Cristo. Cristo vivió la vida que tú deberías y que tú y yo debíamos vivir. Cristo sufrió la muerte que tú y yo deberíamos sufrir. Entonces, hermano, esas bendiciones hoy las tenemos a costa de Cristo. Y eso el creyente tiene que recordarlo, no solamente en abril, no solamente en diciembre cuando están recordando que Jesucristo vino y nació. No, eso yo tengo que recordarlo los 365 días de mi vida. Eso yo lo tengo que recordar cuando entre en tiempo de crisis, cuando entre en tiempo de preocupación. Yo tengo que recordar las riquezas que Dios me dio, me las dio a costa de Jesucristo. Eso es lo que tengo que recordar cuando alguien me diga, uy hermano, me gusta, muy bonito lo que está haciendo para el Señor. Dígale, amén, gloria a Dios. La honra se la lleva a Él, porque Él, la gloria es de Él, no es mía. Hermano, las riquezas que están a nuestra disposición, las ganó Cristo. Y no hay que nadie nos tenga que estar diciendo, es que le falta algo, le falta algo, le falta algo. No, la Biblia dice que en Cristo estamos que completos. Y hermano, y ese deseo que el apóstol Pablo tenía para esta iglesia es el mismo deseo que uno como pastor y como predicador tiene. Que cada día podamos disfrutar de esa gracia, de ese favor inmerecido. No solo de esa gracia común que todo el mundo experimenta, sino de esa gracia particular, esa gracia salvífica. Esa gracia de poder tener esa intimidad, de poder acercarnos a Dios. ¿Sabe que hay personas que hoy todavía tienen que ir donde una persona que se lleva de intermediario con ellos para poder hablar con Dios? Obvio que nosotros hoy pedimos al hermano hermano, apóyeme en oración. Son dos cosas diferentes, ¿no? A decir, mire, ore usted por mí que está más cerca de Dios. No, yo estoy igual de cerca que usted. Entonces, una diferencia es pedir a los hermanos que apoyen en oración. O sea, nosotros, por ejemplo, como familia estuvimos pidiendo a la iglesia que nos apoyaran en oración, otros hermanos que nos apoyaran en oración, pero nosotros también estábamos ahí clamando porque tenemos la misma entrada. Pero hay personas que tristemente hoy viven a la expensa de que alguien más haga por ellos, porque todavía creen que no tienen acceso. Bueno, sí, si no están en Cristo, pues tristemente no tienen acceso. Y la última palabra, paz. Paz. La paz es el resultado de la obra de Cristo en nuestros corazones. Y a veces aquí también hay que definir la palabra paz para entenderlo. La palabra paz viene de shalom, ¿no? En hebreo, shalom, que significaba acá, ¿qué?
la paz sea contigo. El shalom no era ausencia de problemas, no es que espero que no tengas problemas, no. Era la tranquilidad, y mire lo que yo tengo que, el shalom era la tranquilidad que tenía la persona al saber que había sido reconciliado ¿con quién? Con Dios, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. El shalom es el reposar en los brazos del Padre, sabiendo que Él me ama y que Él tiene cuidado de mí y que si estoy en Él, nadie me puede tocar. Ese es el shalom de Dios. Es una paz que no depende de las circunstancias. Eso no depende de si me llaman o no me llaman. Si se preocupan por mí o no se preocupan por mí. Es una paz que depende enteramente de la obra que Jesucristo hizo por mí, que ya miramos, que hizo por gracia. Entonces, ese shalom era un saludo que tenían entre ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando el ángel se acercó a Gedeón, le dijo, la paz esté contigo. David lo hizo. El rey Artajerjes también lo saludó. La paz de Dios esté con ustedes. El mismo Cristo, ¿no? Cuando le dio instrucciones a los apóstoles, a los discípulos de ir a evangelizar, en Lucas 10 le dijo, mire, díganles, la paz sea en esta casa. El mismo Cristo Jesús cuando se le apareció a los discípulos, que les dijo, la paz sea con vosotros. Así que la paz sea con vosotros era un saludo bíblico. Pero hay que tener cuidado de no trivializar el saludo, es decir, hacer que ese saludo pierda el sentido. Por ejemplo, los judaizantes hoy ya quieren decir que tenemos que saludar con el shalom, ¿no? Usted lo ve en las redes sociales, shalom va, shalom va, shalom, shalom. Y aclaro, no estoy diciendo de que sea malo ni que no lo haga. Lo que digo es que ellos quieren hacer sonar más espirituales porque dicen shalom, ¿no? O más, no sé, más cerca de Dios porque tienen 2 o 3 o 4 términos hebreos que se han aprendido. No. eh, Significa la paz de Dios sea contigo. Eso es lo que usted está diciéndole a esta persona. O sea, espero de que tenga la tranquilidad interna en tu corazón de que estás en paz con Dios. De que tu deuda fue ¿qué? Saldada. Entonces la paz no es ausencia de problemas, sino una tranquilidad interna al saber que estamos en bien con Dios. Entonces la pregunta es, ¿has experimentado tú esta paz? Joven, niño, adulto, amigo que nos visitas, que nos escuchas, ¿tienes tú en tu corazón esa tranquilidad de saber que tu deuda con Dios ha sido cancelada? Si no tienes esa tranquilidad, tienes toda la razón para estar preocupado. Tienes que venir a Cristo confiando únicamente en Cristo, de que Él es el único que te puede dar esa paz. Por eso el Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, más como yo la doy. La paz del mundo es ausencia de problemas. La paz de Cristo es la tranquilidad en el corazón de saber que eres salvo. Así que si tú no tienes esa paz hoy, esa paz que el apóstol Pablo desea y anhela, que estaba en estos hermanos, que creo que está porque los llama santos, los llama fieles, los llama hermanos. Hermano, si esa paz no está en ti, hoy es un buen momento para que puedas llegar a Cristo en fe, en arrepentimiento. Y puedas ir a descansar hoy con la tranquilidad de que tu deuda con Cristo, con Dios, fue saldada. ¿Sabe que Cristo prometió que a todos los que vinieran a Él, no los iba a echar fuera? Así que si tú vienes a Cristo hoy, buscando esa tranquilidad, esa paz con Dios que solamente Cristo puede dar, buscando ese perdón, buscando ese arrepentimiento, Cristo te lo puede dar. Y va a ser la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Preguntas, dudas, comentarios.
¿Ok? Ponga sobre sus pies entonces. Vamos a terminar con una oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad de poder meditar en tu palabra, Señor, y mirar estas verdades que encontramos en un simple saludo, o en algo que podría verse como un simple saludo del apóstol Pablo a esta iglesia, Señor, pero que encierra verdades profundas. Señor, gracias porque nos has hecho santos. Permite de que eso se pueda reflejar en nuestra santidad, en nuestra fidelidad, no a los hombres, sino a ti, en primer lugar, y en segundo se va a manifestar a los hombres. Señor, que entendamos que somos una familia, que pertenecemos a ti, que tú nos trasladaste de las tinieblas a la luz admirable, al reino del Hijo, que todo eso fue por gracia, Señor, y que hoy tenemos paz. Como dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Gracias. Señor, no nos cansamos de recordarlo, no nos cansamos de decirlo. Señor, y que queremos vivir a la luz de esa verdad. Señor, mi oración es para que si alguien que no está en Cristo, que a través de tu palabra tú hayas derribado sus argumentos, su religiosidad, su dureza de corazón, Señor, y hayas vuelto ese corazón como carne, para que Él en este momento esté clamando por arrepentimiento y fe. Y como dice tu palabra, que no lo vas a rechazar. Oro por esas personas, para que lleguen a ti rendidos. Padre, gracias. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.